Para quienes no me conocen, yo soy Andrés Felipe Ortiz Gordillo. Yo hago parte del proceso del colectivo de Como la Cigarra Radio y estoy vinculado hace 8 años al proceso de investigación y educomunicación tejiendo pensamiento pijao del pueblo pijao en el municipio de San Antonio de Calarma, en el Tolima. Entonces, ahí como para que quienes no me conocen sepan un poquito de mí. Bienvenidos y bienvenidas todos nuevamente. Agradecerles su presencia en este espacio colaborativo, en este espacio militante de la educación popular, de la investigación, acción participativa, de la sistematización de experiencias. Estos que son pues esfuerzos de las mismas organizaciones, de las comunidades, de las personas que durante tanto tiempo hemos estado vinculados con los procesos alternativos, intentando proponer alternativas pues a las crisis que se nos vienen presentando, sobre todo pues en el marco de este modelo tan cruel que nos ha tocado, ¿no? Entonces, unas indicaciones iniciales en lo que respecta a la manera como va a funcionar la sesión el día de hoy. Por ahí la compañerita Stephanie, estamos esperando que se conectara para dar la bienvenida también. Parece que tiene algunos inconvenientes de conexión. Bueno, sabemos que todos estamos moviéndonos por diferentes lugares y en algunas oportunidades vamos a tener estos inconvenientes, que no pueden ser pues tampoco una gran dificultad para podernos encontrar. Bienvenidos y bienvenidas todos. El día de hoy vamos a estar dividiendo la sesión en 3 espacios, en 3 partes, si se quiere. Hay una primera parte de unos 20 minutos, media hora máximo, en donde yo voy a estar haciendo una introducción al tema que nos convoca el día de hoy. El tema es la IAP, la educación popular y en general las alternativas, lo que yo de manera general denomino como las alternativas, las propuestas alternativas en espacios institucionales. Ahí vamos a mirar como unas claves para desencubrir la instrumentalización que de esas alternativas se ha venido haciendo desde lo que yo considero es un espacio importante de autocrítica, o como llamaría el profe Alfonso, de autoindagación crítica frente al trabajo que venimos desarrollando, ¿vale? Entonces, en esa primera parte lo que va a haber es una presentación muy general, como de algunos puntos claves que me parecen a mí debemos tener en cuenta en estas discusiones. Una segunda parte, estaríamos trabajando en la discusión en grupos de trabajo. Se envió hace un par de días los links, los vínculos para poderse inscribir en cada uno de los grupos. Son 6 grupos, cada uno con su tema particular. Entonces, solo para recordar, la idea es que en ese listadito de grupos es muy fácil, quien no se haya inscrito, pues selecciona el tema que más le interese, en el que sienta que tiene, que puede aportar más a la discusión, o el que más le interese, y se inscribe. Es solamente darle al link, allí le va a aparecer una ventana emergente que le va a decir unirse al grupo, y ya con esa acción queda inmediatamente inscrito o inscrita. En el momento en el que vayamos a los grupos, pues lo que tiene que hacer es salir de esta sesión y entrar a ese otro grupo de trabajo. Y en la tercera parte, que es la parte de la plenaria, entonces allí pues nos salimos de los grupos y entramos nuevamente aquí al grupo general de la tercera Escuela de Educación Popular, Sentí Pensando Caminos, ¿vale? Se había propuesto en el transcurso de estos días anteriores unas que llamamos preguntas generadoras o preguntas dinamizadoras o motivadoras de la reflexión de los grupos, y las voy a recordar en este momento mientras terminamos de conectarnos e empezamos la presentación. Hay un primer grupo que va a estar trabajando el tema de ¿qué pasa cuando la educación popular o la investigación acción participativa entran
a espacios que consideramos espacios institucionalizados, ¿sí? Si ese, digamos, ese escenario allí eh, institucional nos permite desarrollar la investigación-acción, la educación popular de la manera como nosotros quisiéramos desarrollarla. Es un poco la discusión que queremos plantear, sin perder de vista que, como se señalaba por ahí una chapolita que se envió, que las universidades, las ONGs en algunas oportunidades, también los espacios comunitarios, también a veces se convierten en espacios institucionalizados, digamos que restringen de alguna manera la forma como se agencia o como quisiéramos agenciar este tipo de acciones, ¿no? Entendiendo que son acciones que tienden hacia la transformación y hacia la reflexión de lo social desde una perspectiva crítica. Un segundo grupo estaría trabajando la IAP y las alternativas en tono de autodefensa, aclarando en el caso colombiano, ese término de autodefensa es muy problemático porque terminó vinculado con los grupos paramilitares y con la expansión del proyecto paramilitar en Colombia. Entonces, hablar de autodefensas en Colombia es muy problemático. Por ahí algunos compañeros y compañeras nos hicieron el llamado de atención, pero queríamos dejarlo así, tomamos un poco la decisión porque ese fue un término que utilizó el mismo Orlando Falsborda para denominar un tipo de trabajo desde la IAP, pero que también funciona desde la sistematización de experiencias y desde la educación popular, que se refiere a que el trabajo colectivo, a que tanto la investigación participativa como la educación popular deben facilitar y deben contribuir para que las comunidades que son víctimas de este sistema se defiendan mejor, ¿sí? Pues es una autodefensa pensada en ese sentido y en ese tono. Obviamente, pues eso se distancia y contradice la manera como, así de forma genérica, se ha venido entendiendo esa noción de la autodefensa en el marco, sobre todo, del conflicto armado colombiano. Eso para dejar ahí la anotación, que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con esa noción que se construye en el marco del conflicto y desde el paramilitarismo, sino que tiene que ver con capacidades que tienen las comunidades para poderse defender de, eh, de todo lo que implica pues, vivir en una sociedad con las características de las que tenemos. El tercer grupo tiene que ver con el tema de la participación, cómo estamos entendiendo la participación en el marco de nuestras propuestas de educación popular, de IAP. El grupo 4 tiene que ver con la transformación o con lo que Falsborda denomina como la acción transformadora, ¿sí? Entonces, cómo estas propuestas nuestras, digamos que tienen ese carácter y tienden no solamente a desarrollar investigación y muchas veces participativa, sino que eso que se construye desde los procesos de investigación y de educación popular, pues tienen una vocación de transformación, quieren cambiar algo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos entendiendo esa noción de transformación? El grupo 5, que está dedicado al tema de los lenguajes y a veces, sobre todo, digamos, en la última década, si se quiere, eh, estos espacios alternativos, sobre todo con los militantes más jóvenes, han venido como apropiando, uno pensaría pues de que de muy buena voluntad y demás, pero han venido apropiando una serie de lenguajes que son, digamos, propios de las comunidades étnicas, llamémoslas así, ¿sí? De los grupos indígenas, de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, y esos lenguajes, como los círculos de palabra, entre otros, han venido a integrarse también a estas discusiones de la educación popular y de la investigación-acción participativa, pero a veces ese traslado desde el lenguaje, saben ustedes pues que el lenguaje crea realidades también, que no es solamente un asunto lingüístico, sino que también es un asunto de acción y es un asunto político. A veces ese traslado como que lo que permite es el vaciamiento de los significados rituales, culturales, políticos que tienen esos lenguajes para las comunidades, ¿no? Porque para las comunidades esos lenguajes finalmente son acción.
a veces cuando se trasladan a espacios urbanos, por ejemplo, pues pierden ese sentido de la acción, ¿sí? A pesar de que se intentan trasladar, digamos, sus significados, pues como que se vacían ahí un poco porque no es el lugar, no es el contexto que les corresponde. Entonces, es para reflexionar también quien esté interesado en esa perspectiva del lenguaje. Y el último grupo tiene que ver con la pregunta sobre si a veces en nuestros procesos le damos más prioridad a las formas sobre los contenidos. Ojo, porque esto pues todo está hilado, ¿no? Eso no quiere decir, digamos, que acá también funciona un poco la discusión sobre el tema de los lenguajes, pero acá es muy específico en el sentido de intentar de alguna manera plantear la discusión. Lo digo con un ejemplo, y es que yo alguna vez trabajé en una universidad acá en el Tolima, y en esa universidad, pues el discurso, sobre todo de la educación popular y de la investigación-acción participativa, estaban muy presentes, ¿sí? Pero cuando uno iba a mirar lo que se estaba haciendo, como que el asunto se reducía a la organización del tallercito con la comunidad, ¿sí? La organización de lo que se denominaba así como la intervención que vamos a hacer con la comunidad, y esa intervención en realidad era muy formal, en términos de que vamos a hacer un tallercito, después sistematizamos la información, devolvemos los resultados y hasta ahí llega. Pero queda uno con la sensación de que no se transformaba nada, ¿sí? Como que y no se discutía nada, no se discutían, digamos, los principios tanto de los problemas como de las transformaciones que se querían, ¿sí? Como que había allí un activismo sobre el hacer muy importante, pero las discusiones que uno podría considerar como fundamentales para que las transformaciones, digamos, se puedan dar, no aparecían desde como yo entendía esos procesos. Entonces, es como pensar que a veces, sobre todo en estos espacios institucionalizados como las ONGs, como las universidades, ojo, no son todas, cada espacio también tiene sus características, no es lo mismo la universidad pública que la universidad privada, ¿cierto? Yo siento que el asunto funciona de manera diferencial en esos espacios. No es lo mismo hablar, me parece a mí, de investigación, acción participativa en una universidad como la Universidad Pedagógica Nacional, a hablar de eso en la Universidad de los Andes o hablar de eso en la Universidad de La Sabana, ¿sí? En donde en todos esos espacios se está hablando de las alternativas. Entonces, a veces el la sensación que queda en muchos procesos, sobre todo cuando son en espacios institucionalizados, es que sí hay una prioridad sobre esas formas, ¿no? Y que las discusiones siempre quedan un poco subordinadas a la acción, ¿sí? A la acción, digamos, efímera de la realización de un tallercito, de una cartografía, de una sistematización, ¿vale? Entonces, ahí para recordar los grupos, eh, bueno, ahí ya igual entramos como en la discusión, ¿cierto? Entonces, voy a dejar de compartir aquí pantalla. No sé, ahí hay unas preguntas que se habían planteado para que tengan en cuenta, por favor. Y hay unas personas que están encargadas desde el grupo aquí de trabajo que va a estar acompañando cada uno de los grupos. Un comentario importante que tiene que ver con la sistematización de la información en esos grupos, y es que agradecemos que ya en la conversación uno de los primeros asuntos que se resuelvan es quién estaría interesado en hacer la relatoría, ¿sí? La síntesis de cada uno de los grupos de trabajo. Tener esa relatoría es importante porque, pues, por un lado nos permite posteriormente sistematizar la información, pero también nos organiza algunos elementos en el plenario, ¿sí? Como señalaba por ahí el profe Alfonso, que nos hizo el comentario, esa sistematización no la estamos pensando ¿sí? como una traducción literal de todo lo que se discuta en los grupos de trabajo, sino que se está pensando más como una síntesis, ¿sí? Como alguien que nos haga el favor a todos los de la escuela, a todos los participantes y organizadores, que de retomar, de resaltar los puntos más importantes de la discusión, ¿sí? Los que se consideren como los más relevantes, y a partir de allí, pues, tener como esos puntos claros para el plenario.
Más o menos vamos a tener unos 40 minutos en reunión en grupo. Creo que es un tiempo, eh, si no suficiente, es un tiempo importante para que podamos discutir estos temas con alguna profundidad y esperamos, pues, por supuesto, la participación muy activa de los presentes, como se ha venido presentando. Ahora sí, vamos con la presentación formal, pues, de los contenidos. Ya por ahí introduje algunos temas que son importantes. Bueno, una cosa que a mí me interesa plantear en esta discusión eh, es que, bueno, uno tiene que hacer también como una autorreflexión sobre sus propios procesos, quienes llevamos pues ya un tiempito, en el caso mío pues algunas décadas, como cacaraqueando estos asuntos de la investigación, acción participativa, de la educación popular, de la sistematización de experiencias. A veces, quizás con el tiempo, empezamos a escuchar esos términos de investigación, acción participativa, de educación popular. En el caso mío, que fui profesor durante 17 años en algunas universidades, y que teníamos que participar en congresos académicos y demás, yo terminaba un poco en los últimos años con una sensación un poco ambigua, con un sinsabor, si se quiere, ¿no? Por un lado, como que se celebraba la presencia de estas propuestas en escenarios donde antes no tenían cabida, ¿sí? Era muy difícil, era muy periférico, pues, hablar de investigación, acción participativa o de educación popular. Eran como unos escenarios muy periféricos, muy populares, en donde tenía uno la posibilidad de hablar de eso, pero en algún momento, digamos que esas alternativas empezaron a entrar en los espacios institucionales, ¿cierto? Entonces, al principio, esas alternativas no tenían cabida ni en las universidades, sobre todo en las universidades, ¿cierto? Eran vistas un poco como sospechosas, como populistas, como que no tenían mucha seriedad, ¿sí? Pero por el otro lado, pues no deja uno también de preguntarse sobre qué tanto de la vocación crítica y transformadora se conserva de estas alternativas cuando son, digamos, adoptadas por los espacios institucionales, ¿no? Que en su mayoría, en el caso de las universidades, sobre todo de las universidades privadas, aunque también esa discusión aplica a universidades públicas, pues esos espacios siguen siendo profundamente positivistas, objetivistas, se pretenden en algunos casos espacios como neutrales en términos valorativos, ¿cierto? Del acontecer social. Entonces, de lo que se trata esta presentación es compartir algunas reflexiones sobre el riesgo que enfrentamos frente a lo que llamaríamos como la instrumentalización o la institucionalización de propuestas que nacieron con un profundo sentido político y ético, ¿sí? Pero que hoy muchas veces terminan, siento yo, vaciadas de esa fuerza emancipadora que les dio origen, ¿no? Entonces, digamos que hay un punto de partida en este debate que es en el contexto actual, y es que no podemos desconocer que las alternativas también son un campo de tensión y de disputa, ¿sí? O sea, nosotros, seguramente todos quienes estamos aquí presentes, tenemos una afiliación y un compromiso de vida, como decía el mismo Orlando Fassborda, frente a las alternativas, ¿cierto? No es solamente metodologías que nosotros aplicamos en los diferentes espacios, sino que hablar de educación popular y hablar de comunicación popular, de investigación, acción participativa, hablar desde la perspectiva de la sistematización de experiencias, incluso desde la perspectiva de lo decolonial, ¿sí? Se convierte para nosotros, para todos y todas las presentes, en parte de lo que es nuestra vida, ¿cierto? Pero también tenemos que reconocer que eso que hacía parte un poco de la discusión periférica
de lo social, ya entró en el escenario de lo institucional y allí esto se ha convertido de manera, digamos, mucho más abierta y mucho más concreta en un campo de tensión y de disputa. O sea, hoy también tenemos que disputarnos el significado de la educación popular, de la comunicación popular, de la investigación-acción participativa, ¿sí? Entonces, digamos que ese campo de tensión y de disputa un poco hacia afuera se ha venido revelando desde lo que llamaríamos la institucionalización, si se quiere, la cooptación, incluso la burocratización de las alternativas, ¿cierto? Y hacia adentro también creo que necesitamos de una discusión en donde se discuta un poco el mecanicismo, también como que las autorreferencias o la dogmatización que se ha venido dando de las alternativas. Mecanicismo en el sentido de que también hay personas que como yo llevamos ya un tiempito desarrollando estos procesos y se nos vuelve algo mecánico, ¿sí? Ya como que ni siquiera, ya como que todo está diseñado, como que tenemos nosotros también nuestras propuestas tan definidas, que al final terminamos en estas épocas, después de todo ese tiempo que ha pasado, pues aplicando procesos de manera muy mecánica, muy automática, muy autorreferencial. Entonces es importante también, bueno, y a eso hay que sumarle también una discusión y es que eh, yo veo que las alternativas, la IAP, la educación popular, la comunicación popular, la sistematización de experiencias, terminaron situadas en las últimas décadas, con mucha fuerza en la última década, en lo que nosotros llamamos como el boom decolonial, ¿no? O sea, como que a estas alternativas que tienen tanta trayectoria, se les ubicó desde el principio, pero pues eso ha adquirido unos caracteres muy particulares en las últimas décadas, en lo que hoy conoceríamos todos de manera genérica como el boom decolonial. Como, sí, nos situamos como en el campo de la decolonialidad. Y entonces estas metodologías, estas formas particulares de hacer y de ver el mundo en clave, digamos, de investigación y de acción transformadora, también han venido ocupando un lugar central en, digamos, en ese contexto de la producción de conocimiento y de la intervención social que se ha venido llamando como lo decolonial, ¿no? Entonces, es importante reflexionar, me parece, en clave crítica, de autoindagación crítica, como llama el profe Alfonso Torres, eh, porque de todas maneras estas alternativas no son de lejos, no son un escenario homogéneo, sino que trae consigo también unos debates internos, unos debates que me parece tenemos que nosotros también de los que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y dar cuenta de ellos. Entonces, bueno, como ya me quedan unos minuticos nomás, permítanme nuevamente hacer como una anotación sobre cada uno de los puntos que estaríamos discutiendo en los grupos de trabajo, sobre todo para las personas que se están conectando, ¿vale? Y que no alcanzaron en la primera parte. Y es que vamos a estar trabajando, yo había compartido un texto eh, que hablaba precisamente sobre la institucionalización de las alternativas, un texto cortito allí en el que se deja planteada la discusión sobre algunos puntos particulares que me parecen a mí revelan, ¿sí? Son significativos en términos de develar la manera como se viene dando esa institucionalización de las alternativas, ¿vale? Entonces, en el primer grupo, que es el primer punto de la discusión, eh, nosotros lo llamamos como institucionalización de la IAP, ¿sí? En ese grupo particular. Asimismo están llamados los grupos de trabajo, ¿no? Si alguien lo puede compartir por ahí en el grupito, entonces le agradecemos como para recordar los nombres de los grupos y los links en el que nos podemos vincular. Entonces, el primer punto que habla de la institucionalización de las alternativas, ya hablábamos de la institucionalización de la IAP, ese tiene que ver con que no podemos olvidar que las universidades siguen siendo espacios institucionalizados, ¿no? Y eso tiene implicaciones directas en nuestras acciones alternativas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, muchas veces se promueve la IAP como una técnica o como una metodología. Yo recuerdo el año pasado, empezando que la Universidad de los Andes estaba ofreciendo precisamente cursos sobre metodología IAP. ¿Sí? Mm, la Universidad de los Andes, para quien no sabe, que no son de Colombia, es, digamos, la universidad de élite más importante que tiene Colombia, privada, ¿no? Surge, digamos, como una experiencia también de los empresarios del país, por allá hace como 60, 70 años, eh, y que promueve precisamente un poco esa mirada también de la privatización. Bueno, entonces, pues es muy particular encontrar que hoy, hoy no, y desde hace tiempito este tipo de universidades, de instituciones, pues también ya cooptaron de alguna manera este tipo de experiencias y de haceres alternativos y los están poniendo a disposición también de, hay que decirlo, ¿no? De sus propios intereses también y de la manera como ellos ven la investigación eh, participativa, la investigación crítica, ¿vale? Entonces, muchas veces se promueve la IAP como una técnica o como una metodología, pero se deja de lado, que es lo importante, su vocación de denuncia y de acción transformadora, ¿no? Como que se estudia, se cartografía, se escribe mucho desde la perspectiva IAP, pero no se confrontan en realidad las estructuras de poder que están generando el hambre, que están generando la exclusión, que están generando la violencia, ¿sí? Entonces es un poco el carácter de ese primer grupo. El segundo, el que tiene que ver con la autodefensa, y es importante nuevamente señalar que esa noción de autodefensa pues es problemática en Colombia y que no estamos hablando del paramilitarismo, sino que retomamos al maestro Falsborda cuando dice que la IAP debe ser una herramienta de autodefensa para las comunidades en el sentido de que les brinda capacidades, conocimientos, herramientas para poderse defender, ¿no? De las vulneraciones a las que históricamente han sido sometidas. Es en esa perspectiva. Entonces, sin embargo, lo que vemos en ciertos proyectos, en muchos, es que bajo la etiqueta de la participación se termina promoviendo como la adaptación de las comunidades al sistema opresivo en lugar de promover la transformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que se pierde la potencialidad, llamémoslo así, revolucionaria, la potencialidad rebelde que inspiró la investigación acción participativa y que inspiraron en términos generales las alternativas, ¿vale? En el punto 3 hablamos que tiene que ver con la participación. Señalábamos que hay investigaciones que priorizan la acción transformadora sin necesidad de involucrar directamente a la comunidad en cada fase, ¿no? De hecho, cuando ustedes miran, de pronto quienes tuvieron la posibilidad de leer el textico que yo coloqué, utilizaba casi que una fórmula que fue propuesta por el mismo maestro Falsborda, y es que él coloca IAP, y la A viene entre paréntesis, ¿sí? Queriendo resaltar que, pues primero, no todas las investigaciones en el marco de la IAP son necesariamente investigaciones participativas como las entenderíamos y es desde la participación directa de las personas, ¿cierto? Yo recuerdo una investigación, la de Víctor Daniel Bonilla, esta de Siervos de Dios, Amos de Indios. Esa es una buena muestra, esa fue una investigación hecha en el Putumayo con las comunidades nativas Inga, Kamsaya, sobre todo el Valle de Sibundoy, en donde Víctor Daniel Bonilla, pues por las características de esa investigación, no podía hacer público el trabajo que venía haciendo, ¿cierto? Entonces, esa no fue propiamente una investigación participativa porque las comunidades no podían participar porque no podían saber qué era lo que estaba haciendo, pero fue una investigación que transformó el concordato, que era un pacto que tenía el Estado colombiano con el Vaticano para delegar la formación de las comunidades indígenas en los que se llamaban en Colombia territorios nacionales, ¿sí? En los territorios sobre todo periféricos de la nación.
Y entonces miren ustedes que esa investigación terminó favoreciendo a las comunidades, pero no necesariamente las comunidades participaron de manera directa en la investigación por las características mismas de esa investigación. Y eso lo reconocía también la IAP en sus inicios. Entonces, bueno, ahí hay como mucho que discutir, ustedes también tienen toda la experiencia y sería bueno interrogar esa noción de participación. Me voy a alargar 2 minuticos para terminar esta parte de la introducción y pasamos entonces ya a los grupos de trabajo, ¿vale? Quienes van a participar en el punto 4, que tiene que ver con los lenguajes, permítanme ver acá un momentico. Que tiene que ver con la acción transformadora, ¿cierto? Es importante que nosotros miremos que en muchas oportunidades desarrollamos procesos de investigación y acción participativa, pero sin ninguna vocación de transformar absolutamente nada, ¿sí? Incluso en algunos casos, ni siquiera algunas investigaciones que se autodenominan IAP llegan, digamos, a esa fase de diagnóstico, ¿sí? Terminan convertidas en unos espacios en donde se operan actividades, en donde se realizan cartografías sociales, bueno, una cantidad de actividades, se hacen dibujitos, se hacen carteleras, se hacen mapeos, pero y se recolecta alguna información que al final no termina contribuyendo efectivamente al conocimiento y al reconocimiento de las comunidades frente a los problemas centrales que están viviendo, que están padeciendo. Y en ese sentido como que se pierde esa vocación de transformación que tienen las comunidades y que estas metodologías deberían estar dinamizando, ¿no? Así un ejemplo, yo recuerdo en una universidad también acá en el Tolima, en el centro de Colombia, en donde se desarrollaban algo así como mingas de pensamiento, ¿cierto? Entonces la minga de pensamiento era un encuentro en la universidad, en el territorio seguro de la universidad, pero cuando los indígenas iban a hacer la minga de carretera, que era tomarse la carretera para hacer reclamaciones sobre las demandas que tenían, los investigadores no aparecían, ¿sí? Y era un reclamo que tenían las comunidades indígenas, en particular el pueblo Pijao acá del Tolima, frente a algunos investigadores era eso, cuando se trataba de territorio seguro en la universidad siempre asistían, eran los primeros en hablar, eran los más comprometidos, pero cuando se les requería en la minga de verdad, que era la minga de carretera, en donde iba a haber toma, en donde iba a haber tropel también, los investigadores no aparecían. Entonces, también es un poco tensionar esa relación que tenemos nosotros y nuestros procesos con lo transformador, ¿vale? Otro asunto, el número 5, tiene que ver con los lenguajes, permítanme ver acá, sí, tiene que ver con los lenguajes, lo que llamaríamos ahí como la cooptación de lenguajes y rituales en nuestras investigaciones, ¿sí? Eso porque hoy escuchamos con frecuencia, digamos, expresiones como círculos de palabra, mingas en las universidades, ¿no? Mingas de pensamiento y demás, en los espacios académicos sobre todo, pero eso plantea algunas preguntas, ¿no? Y es qué tanto efectivamente estas nociones, estos términos están manteniendo su sentido cultural y ritual y político cuando se usan en contextos que son protegidos, que son, digamos, desprovistos de la tensión real de la lucha, ¿cierto? Ir a una minga académica no es lo mismo, como decía ahorita, de ir a caminar en una minga de carretera con los compañeros indígenas, no es lo mismo. Un ejemplo que yo tenía también que llamaron la atención los pijaos alguna vez que participamos en un evento en una universidad, creo que era un círculo de palabra, y entonces los indígenas decían, bueno, fueron al círculo de palabra y se encontraron con que el círculo de palabra es que la gente se sentaba en círculos a hablar, ¿sí? A palabrear.
Y después comentaron pues que ellos no entendían porque los círculos de palabra de ellos eran distintos. En los círculos de palabra de los compañeros indígenas la gente no iba a hablar, la gente iba a escuchar, ¿sí? Y quien hablaba fundamentalmente era el fuego, que estaba siempre en la tulpa, en la mitad de ese círculo, ¿cierto? Y el fuego entonces era el actor más importante del círculo de palabra y era el que básicamente era la persona que hablaba, ¿sí? La persona no humana que hablaba. Entonces ellos decían, pues yo no entiendo cuando ustedes hablan de círculo de palabra de qué están hablando, porque eso que ustedes hacen acá en la universidad, pues no tiene nada que ver, distinto a sentarnos en un círculo, no tiene nada que ver con lo que nosotros, decían los compañeros indígenas, hacemos en el territorio, ¿sí? Entonces ahí, cuando estamos hablando digamos, del vaciamiento de los lenguajes comunitarios y étnicos, estamos hablando, digamos, en esa perspectiva, ¿no? Que como que se instrumentaliza también la nominación que utilizan algunos grupos sociales, y eso suena bonito y eso es chévere y eso llama la atención y convoca gente, pero en realidad como que muchas veces no, no corresponde a lo que eso podría significar allá directamente en los territorios y en las comunidades. Y finalmente hablaríamos de, permítanme, si se están privilegiando las formas sobre los contenidos en nuestras investigaciones, ¿no? Ahí hay como una discusión, veo yo, y es que hemos pasado como de la pedagogización de la educación popular, de las alternativas de la IAP, a la, llamémoslo así, como didactización de eso, ¿sí? Como que cuando la IAP entra en los currículos universitarios, nosotros hablamos de la curricularización de las alternativas, muchas veces se convierten, es como en un listado de actividades prácticas, ¿no? Entonces vamos a hacer el taller, vamos a hacer recorridos, vamos a hacer cartografías, pero digamos que el énfasis en la técnica puede dejar por fuera lo más importante, que es la reflexión crítica sobre los fundamentos políticos y epistemológicos de la investigación con vocación transformadora, pero también de los problemas de las comunidades que nosotros estamos acompañando desde nuestros procesos institucionalizados o en las comunidades y en los procesos de los cuales participamos, ¿vale? Entonces serían como esos puntos, compañeros y compañeras, los que queremos trabajar en los grupos de trabajo. Entonces, agradecemos ahí la participación y pues a partir de este momento nos dirigiríamos a los grupos de trabajo. Iniciemos, vamos con el grupo 1. Si me recuerdan quién era la persona encargada, que yo acá me pegué una embolatada. El grupo 1, quién estaba moderando y quién quedó encargado de la ponencia. Tenemos Hola. 5 minuticos por grupo, ahí como ahí estaré molestando con las disculpas de ustedes. Marcela. Gracias. Me tocó hacer la relatoría de la mesa 1, que tenía que ver con este debate o esta tensión entre la institucionalidad de organizaciones y de universidades. Estuvimos entre 25 y 36 participantes y de diferentes países, ¿no? La pregunta era qué implicaciones tiene hacer educación popular o IAP en instituciones o en espacios institucionalizados, y pensar también en las dificultades y desafíos de esos espacios. Bueno, en términos generales creo que de lo que se habló fue de cómo la IAP y la EPS forman parte de procesos de resistencia dentro de instituciones, ¿no? Resistencia frente a un discurso hegemónico, primordialmente occidentalizado, que impera en las instituciones con estos pensamientos muchos más positivistas, menos críticos, y cómo la IAP implica un proceso de resistencia en el que uno de los principales procesos tiene que ver con rescatar el discurso político frente al uso más instrumentalizado de la IAP como una metodología, ¿no? Algo que se había comentado al inicio, ¿no?
y de la importancia de cómo hay que encarnar esta epistemología en el ser y en la acción. Es decir, que la IAP sea un proyecto de vida y no solamente una forma de hacer investigación, ¿no? Una de las tantas metodologías de investigación. Entonces, la discusión surgió pues en este sentido. También creo que vale la pena rescatar como algunos de los colegas que estuvieron comentando, de los compañeros, mencionaban la importancia de hacer inserciones en las comunidades, ¿no? La importancia de hacer esta construcción desde abajo, hacer estos puentes entre la institución y los espacios barriales, por ejemplo. Se compartieron algunos ejemplos y experiencias de trabajo desde el deporte, desde el trabajo comunitario, desde también algunos proyectos impulsados desde los gobiernos locales, ¿no? También se habló pues bueno, también creo que algo que se subrayó y que me parece que es muy importante es reconocer que las instituciones son construcciones humanas, ¿no? Y que si bien estas instituciones, familias, religión, Estado, escuelas, han sido construidas desde una visión muchas veces muy occidental, también hay posibilidad de hacer una ruptura y una ubicación de grietas que permitan también la transformación dentro de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, también se promueve, pues, desde la discusión que se hizo acá, la posibilidad de impulsar diálogos dentro de las instituciones para que también se abran estos puentes hacia las comunidades y hacia los sitios donde están las comunidades mucho más oprimidas y excluidas, ¿no? También se habló, pues, del desafío que implica superar los enfoques teóricos y realmente hacer un trabajo desde la praxis, ¿no? Algunas experiencias han mostrado cómo desde las comunidades se puede hacer un trabajo con las instituciones, fortaleciendo, pues, desde los saberes científicos, fortaleciendo desde el saber científico también las propias estrategias que se despliegan en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, esta tensión entre la institución y la acción participativa estuvo presente en casi todas las experiencias. Y finalmente yo mencionaría cómo el Estado muchas veces impulsa también procesos de acción participativa, pero cuando se obtienen diagnósticos y resultados que implican la transformación de estructuras de opresión, es cuando el Estado retrocede y ya no está dispuesto, pues, a asumir esas transformaciones que surgen resultado de estos procesos participativos. Y finalmente enfatizaría la importancia de distinguir entre universidades privadas y universidades públicas, que fue algo que también en lo que se hizo hincapié al principio con Andrés, porque ciertamente los procesos que surgen al interior de cada una de estas instituciones son distintos, ¿no? Creo que la universidad privada intenta a veces cooptar, pues, estas metodologías más como una forma de nombrar procesos que al final siguen siendo opresores desde la manera en que se insertan en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, este fue a grandes rasgos el debate que tuvimos en la mesa, y espero haber realmente hecho honor a lo que los compañeros compartieron, porque fue muy interesante y muy rico todo lo que nos compartieron en esta mesa. Gracias. Marcela, muchas gracias. Solamente una cosita, cuéntanos a qué proceso perteneces tú, como para saber. Sí, claro, yo estoy en una universidad privada, jesuita, es una de las universidades más caras en la universidad, y estoy en una maestría que se llama Maestría en Comunicación y Cambio Social, que es justamente una de estas grietas desde donde estamos haciendo la lucha desde los territorios hacia las instituciones. Muchas gracias, Marcela. Muy interesantes las discusiones. Sí, quisiéramos tener mucho más tiempo, pero habrá espacio, y como dice Stephanie, pues ahí queda el chat pedagógico para seguir conversando. El grupo 2. Voy a mencionar un poquito como de las colectividades que hicieron parte de la discusión. Pues
tampoco tuve tiempo como de presentarme, voy a hacerlo muy brevemente. Soy profe de educación comunitaria de la pedagógica, hace mucho salí, pero actualmente hago parte de un proceso que se piensa como desde los barrios, desde el acompañamiento también a poblaciones campesinas e indígenas, que se llama el Centro de Pensamiento Autónomo y Popular. En ese espacio coordino la línea de educación popular específicamente y acompaño también procesos acá en Bogotá, donde vivo, en la ciudad, de educación popular. Pero también en la discusión participaron desde la Red de Defensa de Salud de Derechos Humanos en Estados Unidos, del Colectivo de Comunicación Popular en Chile, la Organización Campesina en Ecuador, también desde Ecuador, de Houston, Texas, nos comparten ahí como una disputa como frente a lo electoral también, y del pueblo Nasa en el Cauca, de quienes pudimos participar. Entonces, como digamos, de lo que se alcanzó a desarrollar en la discusión, hablábamos como de algunos puntos que encontrábamos importantes, como en el ejercicio de hacer como de la autodefensa, si era o no importante para los procesos comunitarios. Y digamos que un poco se tensionaba en torno a que, bueno, inicialmente como que debía ser como desde una apuesta anticapitalista, si bien digamos que el reconocimiento muchas veces puede ser una forma de fortalecer los procesos internos, digamos que también implica como generar una crítica desde esa frontera anticapitalista. También hablábamos como de el uso también de estos conocimientos, pero que también surgía la pregunta en torno a que están constantemente surgiendo coyunturas, y entonces que también esas formas de defensa corresponden también a las formas en cómo se da esa dinámica de trabajo colectivo, ¿no? Entonces también pensábamos como en la sostenibilidad. Y digamos que uno de los puntos claves que también teníamos en cuenta es como, si bien muchas veces ese conocimiento puede favorecer a lo institucional, como a las ONGs, a las fundaciones, muchas veces ese uso termina triturando el trabajo de base. Entonces decíamos como, claro, puede servir de autodefensa, pero siempre anclado como al trabajo de la organización social y popular. Entonces, digamos que decíamos como, si bien estas instituciones o digamos que las dinámicas académicas son un punto que debe seguir estando en disputa, siempre tiene que estar anclado a la organización social, porque hablábamos también como de experiencias en donde digamos que la política electoral o otras movidas como las ONGs terminan como irrumpiendo como en ese trabajo y se pierde, digamos que el horizonte en términos de la construcción de ese saber propio, ¿no? Entonces, también nos compartían como que, digamos que esa autodefensa corresponde también a reivindicar o valorar los saberes propios, y también es una forma como de resistencia. No sé si, Nati, quisieras, como para no tomarme los 5 minutos, quisieras complementar algo. Sí, brevemente, me llamo Natalia, estoy en Estados Unidos, soy colombiana, mi militancia es en Estados Unidos. Con Tai estábamos a cargo de la relatoría y simplemente para complementar 2 puntos que se hicieron claves fue que en relación a la institución, a la universidad como espacio de disputa, pues que sí, o sea, que es muy válida todas las críticas que tenemos sobre la manera en que la universidad tiende a desnudar de su esencia procesos como la IAP y a cooptarla, ¿no? Entonces, a apropiarse de ella y aparte quitarle lo importante que tiene, pero que entonces no simplemente, digamos, cedamos ese espacio, sino que tiene que ser un terreno donde los beneficios que puede traer la institución, como la unión entre estudiantes, facultad y otras personas que son parte de esa comunidad, y pues la riqueza que trae, tiene que lucharse para que sea a favor nuestro. Déjame un momentito, miro. Y sí, nada, eso es básicamente. Ya Tai dijo todo lo otro. Igual la conversación quedó con puntos suspensivos, con preguntas también, entonces seguimos participando también ahí en el chat para complementarnos. Y eso sería todo por el grupo 2. Gracias. Gracias, Natalia y Thais. Muy interesantes también esas reflexiones. El grupo 3
Bueno, yo estaba encargada de acompañar ese grupo, pero Paola Cuarán es nuestra relatora, entonces te escuchamos, Paola. Yo, pues sí, me permití recoger esta relatoría también, digamos, pues como otorgando unos sentidos, si se me permite, ¿sí? Entonces la he denominado premisas e interrogaciones del diálogo porque pues como que así se dispuso, ¿sí? Entonces muchos marcaron unas premisas también sugerente a lo que estaba puesto en tensión, que es cómo entendemos la participación en nuestras investigaciones y procesos de educación popular. Y ahí pasa algo muy bonito y es pues el encuentro, ¿no? Lo que convoca el encuentro desde la educación popular, ¿sí? Y voy a retomar entonces los rasgos que propone el maestro Alfonso Torres, ¿sí? Entonces la lectura crítica, la opción ética y política emancipadora, digamos también una interpelación a los sujetos, buscar la subjetividad, busca afectar la subjetividad y las metodologías coherentes. Entonces, en esas premisas de interrogaciones, pues entonces empieza la profe Magda precisando que la participación se entiende como acto político y ético y avanza en clave de la vida y la construcción de mundo, ¿sí? Se pone otra noción que me pareció muy bonita y es que avanza hacia adentro desde una perspectiva ontológica, ¿sí? Y se discute también el asunto de la autonomía de Jennifer. Digamos que aquí hay una cosa que empieza a aparecer y son las formas de escribir y enunciar, ¿cierto? Entonces se retoma esa discusión de lo que implica la A, la P subrayada, ¿sí? Y nuevamente esa connotación política que va más allá de una cuestión instrumental. La P es propia, ¿sí? Se entiende de la comunidad y esta memoria la hace el profe Alfonso Torres. Y las implicaciones en ese sentido de la formación, que también es voy a decirlo así, un recurso que empieza a aparecer en esa interpelación. Luego, otra premisa que implica la acción transformadora, ¿sí? Y cómo esa acción transformadora sin duda pues pasa por las corporalidades de los espacios y supone que los sujetos estén dentro, ¿sí? Entonces, digamos que un rasgo particular que convoca Jennifer es que pues no podemos suponer la participación por fuera, ¿cierto? Y digamos que también el profe Rigoberto nos nombra algo muy interesante y es la noción subjetiva de la participación, de todo lo que dijeron, cómo la sentimos, qué sentido otorgamos, qué tantas veces entendemos que llegar a un lugar implica que ya hay un proceso de participación. Y entonces que también implica poder, la P de participación, poder, posibilidad, ¿sí? Y cómo hallamos desde la institucionalidad posibilidades también que pongan a dialogar eso en lo comunitario. Hay unas discusiones en el chat, ¿sí? Y digamos que cerramos, bueno, aparecen otras intervenciones, digamos más desde la experiencia, por eso proponía también las interrogaciones, ¿cierto? Digamos que la necesidad del deseo colectivo, de descolonizar esas asimetrías y verticalidades desde dentro, ¿sí? La aceptación, y yo sumaba más bien lo justo de las diversidades, de lo que implica las diversidades en los colectivos, y cerramos con los desafíos de la participación. Así rápidamente, me excusan que no logré prender la cámara. Muchas gracias, Paola. No, simplemente situar como en el marco de esos desafíos, cómo la participación se constituye en un desafío pedagógico que asumimos como educadores y educadoras populares. Y un aporte final que nos hacía también el maestro Alfonso es cómo esa tensión siempre entre lo instituido y lo instituyente va a estar presente también en el marco de estos ejercicios participativos. Yo creo que lo dejaríamos ahí. Paola, ya te podemos ver, qué emoción. Entonces sí, muchas gracias por ser nuestra relatora. Yo creo que dejamos ahí a Andrés. Gracias. Dale, muchas gracias a todos y todas las participantes de este grupo. Continuamos con el grupo número 4, que estuvo reflexionando sobre la acción transformadora y las transformaciones de las alternativas. Aparece Angélica como relatora. Sí, bueno, Hola. yo estoy un poco como moderando el espacio, ahí la compañera que nos apoyó
es la compañera Brenda Gómez de México, solamente como unas anotaciones en generales. El espacio pues muy poderoso, también escuchando a las personas también desde el chat, desde los escritos que nos aportaron, videos que nos compartieron, y participamos personas de Uruguay, Colombia, México y Argentina principalmente. Allí la pregunta, en lugar de generarnos muchas respuestas, nos generó más preguntas que nos parecieron también muy valiosas. Entonces fue un ejercicio bastante rico en experiencias. Brenda, ¿te gustaría compartirnos también como la relatoría, como las notas principales? Sí, claro que sí, muchas gracias. Saludos desde México. Y bueno, se habló de la transformación y conversábamos, como bien decía la compañera, hacíamos también preguntas, nos preguntábamos qué tanto el proceso de reflexión ya generaba transformación. ¿Cómo pensar la transformación fuera de un lenguaje y una metodología positivista? Esto nos llevó a la reflexión, a preguntarnos qué queremos transformar, qué tendríamos que tomar en cuenta. Y bueno, aquí retomaba entre las notas la aspiración a la rebeldía, a la praxis, al involucramiento de las comunidades hacia la acción, a transformar, aunque esa transformación pudiéramos pensarla como mínima, a ser parte de una coparticipación, no como alguien que va a transformar, sino que va y se involucra y forma parte de esa transformación, incorporando la escucha activa, preguntarnos en dónde estamos, qué estamos entendiendo por IAP, cómo no incurrir en sesgos colonizadores. ¿Qué entendimos como ser parte del proceso de investigación? También la transformación nos lleva a preguntarnos qué entendemos por la comunidad, qué necesita la comunidad, y además también reconocer el protagonismo de la comunidad en el sentido de que elaboran sus preguntas, elaboran sus respuestas acerca de qué es la transformación, en que la transformación hay que politizarla, y politizarla desde cada territorio, ¿qué pretende transformar cada territorio? La transformación también como un camino colectivo hacia una acción liberadora, buscar la transformación de lo necesario, de lo que necesita la comunidad, generando preguntas, partiendo de lo cotidiano, y finalmente abordando la transformación como una constante lucha contra un sistema capitalista, no solo desde la crítica a la colonialidad, sino y al sistema patriarcal desde el feminismo, sino también al capitalismo, ¿no? Que no dejemos de ver esto para no caer en la transformación entendida solamente como una simulación de que se están haciendo cosas. Entonces fueron algunas de las palabras que aquí fui tejiendo de lo que fuimos dialogando en ese grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Ahí también queremos como recoger un poco porque se mencionaba acerca de, primero que eso de lo transformador de por sí ya genera un debate, pero hacia dónde nos lleva también ese debate, y pues estábamos de acuerdo que las prácticas transformadoras se hacen desde lo cotidiano, desde lo pequeño. Sin embargo, un aspecto que también salió en la conversación fue la capacidad de ver hacia lo macro, lo estructural, porque pues si no tenemos como estas dimensiones, es muy difícil también saber, como lo mencionábamos, qué es lo que queremos transformar, hacia dónde queremos llevar esas transformaciones desde la investigación, acción participativa y la educación popular. Nosotros dejamos hasta ahí también para darle paso al siguiente grupo. Brenda y Angélica, muchas gracias. También muy interesantes todas las discusiones que se logran en estos grupos. Hoy nos vamos a tener que pasar, no queríamos, pero unos 10 minuticos para poder finalizar con los diferentes grupos. Sigue el grupo número 5, que estaba a cargo de Edil, y si mal no estoy, Dayana, quien también quedó encargada de la relatoría. Bienvenidos. Para darle paso a Dayana, así como aportar que hablamos desde distintos territorios de Colombia, la mayoría, bueno, un poco tímidos al principio. Habló gente del Cauca, específicamente del resguardo Monchique Los Tigres, pero también del municipio de Páez, digamos un poco de todo lo que tiene que ver con
con el CRIC y específicamente la UAIN, que es la Universidad Indígena Intercultural del Cauca, pues en el Cauca. Y también habló Alexandra desde La Guajira, ¿sí? Habló Dayana precisamente, que ahorita nos va a compartir la relatoría desde Cali, y aquí pues desde la cumbre, quienes pudimos aportar pues distintas opiniones al respecto sobre la lectura y la pregunta generadora. Listo, Dayana, qué pena que te interrumpí allí. Recogiendo un poco de la relatoría, de acuerdo a la pregunta problematizadora que fue, ¿hay cooptación de lenguajes y rituales en nuestra investigación? Digamos que, de acuerdo a la reflexión pues, que se hizo, pues se evidencia una preocupación central que es la cooptación del lenguaje, ¿sí? Los rituales comunitarios como por parte de la academia y las instituciones. Entonces, expresiones como círculos de palabra, diálogos de saberes, migas de pensamiento, pues, tienen un origen que están cargados de historia, de luchas y de memoria colectiva, que corren el riesgo de ser vaciadas de sentido cuando son trasladadas a escenarios institucionales, ¿sí? Entonces, mantener un carácter emancipador pues se convierte en dispositivos metodológicos, en símbolos usados como para legitimar saberes desde un marco académico que reproduce el sistema más que transformarlo, ¿sí? Digamos que ante esto pues generan unas tensiones, ¿no? Por un lado la imposición institucional, por otro la resistencia que emerge pues de las comunidades y de quienes pues reconocen mantener vivo el sentido político y transformador de esas prácticas. Digamos que la crítica y la denuncia pues se vuelven necesarias, ¿sí? Si no hay un trabajo consciente y crítico, la práctica investigativa pues corre el riesgo de reproducir la misma estructura opresora que pretende cuestionar. Otra reflexión importante pues fue los tiempos, ¿no? Los tiempos institucionales, los ritmos propios de los territorios, vemos que no coinciden con dinámicas impuestas desde proyectos externos, ¿sí? Lo que generan rupturas y desencuentros. Finalmente un compañero comentó una frase, ¿sí? Era: cuando los oprimidos definen su mundo con sus propias palabras, el lenguaje es liberación, pero cuando esas palabras son usadas por otros para dominar, el lenguaje se convierte en trampa. Digamos que desde ahí pues hacemos la reflexión de, bueno, por ello resistir la cooptación, ¿no? Requiere fortalecer procesos formativos desde adentro que promuevan conciencia crítica frente a la colonización simbólica y garantice que los lenguajes distintos no solo estén presentes en los espacios académicos, sino que lo hagan desde su propio sentido emancipador. Muchas gracias. Dayana, Edil, muchas gracias por sus reflexiones también sobre este tema de los lenguajes y de los rituales populares que en muchas oportunidades se ven ahí como involucrados en estas prácticas, a veces institucionalizadas. Y cerramos con el grupo número 6, lo que tiene que ver con las formas y los contenidos. Allí Camilo, el compañero Camilo, estaba en la moderación para que nos cuentes. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Camilo Maldonado. Estuve en la moderación del grupo número 6 de las formas y su contraparte de los contenidos. Hablamos de varios temas. Bueno, lo primero, entender un poco el concepto de IAP, Investigación y Acción Participativa, que fue lo que quisimos conversar específicamente. Entender la importancia que para Falsborda tenía que el investigador, o en este caso el educador, se involucre realmente con las comunidades y que viva la experiencia, y que esa forma que dice teóricamente la IAP no se está aplicando, y que por eso también hay una crisis allí entre la institución y la comunidad cuando se siente a veces maltratada, porque hay como un extractivismo de conocimientos a veces de las instituciones, algo parecido a lo que ocurre con otros extractivismos de minerales o de las riquezas, en los cuales se van las cosas para otro lado, brillan en otros espacios, pero no vuelven a la comunidad. Entonces hay también un problema en la forma en que se está haciendo la IAP, porque el regional no está llegando de vuelta. La manera en que llega a veces son textos que las personas de pronto a veces no quieren leer porque no están muy familiarizadas con esas lecturas.
También hablamos sobre que la institución también es quien legitima los saberes de las comunidades. Entonces son los investigadores y las comunidades a veces aparte, porque en la institución se valida que es interesante, que es importante mostrar, que es relevante, mientras que para la comunidad en sí misma mostrarse y ser su identidad propia de su fin. Entonces ahí hay un desequilibrio también, una cosa que causa tensión. Finalmente, se habló que la institución tiene una mirada política también que esteriliza las luchas, que higieniza, que hace más suave todos los reproches, digamos, o las falencias, las cosas que se destapan en las investigaciones y que muchas veces esas denuncias se quedan allí en la institución, en las investigaciones o en los relatos con los profesores, pero que no pueden trascender de allí. Entonces, eso también, esa manera de un poco esterilizar o limpiar o hacer un poco más armónicos algunos de los relatos, también hace que las comunidades se sientan agredidas o invisibilizadas, y por eso ahí en la práctica de la IAP, en esa forma y el contenido hay un desequilibrio. Sí, hay como una crisis allí de muchas cosas que deberían suceder, pero que no están sucediendo muy efectivamente. Voy a darle la palabra al compañero Marcos, que también nos va a dar unos puntos de vista importantes de la conversación que tuvimos en el grupo 6. Vale. Bueno, muy buenos días tengan todos y todas. Pues en parte complementando lo que mencionó Camilo, y que está puesto en relación con todas las discusiones que se han dado en las otras mesas, poníamos un poco en tensión la premisa de cómo la institucionalidad pues condiciona los intereses y los desarrollos del ejercicio de la educación popular y de la investigación-acción participativa en los procesos en los que se realiza. Y esos condicionamientos de alguna manera se pueden como leer en dos planos, unos condicionamientos objetivos en términos de lo material, en términos de cooptación de tiempo, de determinación de normas, de hasta también temas presupuestarios para poder realizar los procesos, la burocratización misma de los ejercicios, y también las posibilidades de los escenarios en los que se desarrolla en términos infraestructurales. Y por otro lado, de alguna u otra manera, esos condicionamientos también pasan a un término de lo subjetivo, prestarle atención a las formas también de alguna manera condiciona a los actores que están participando de los procesos. Y en ese orden también se genera o se produce cierto tipo de sujetos que llegan a los procesos con unos intereses más encaminados hacia el desarrollo o preocupados más por lo personal, por privilegios personales, por reconocimientos personales, por hacer lo que mencionaba Camilo, del extractivismo epistémico para los intereses propios de estos actores que siempre en algunos casos, en la mayoría de casos, están ligados con cierta relación con la academia, también con actores privilegiados dentro de los procesos. Poníamos el ejemplo de nosotros, y lo pongo en mi caso, que soy docente rural en el departamento del Huila, en Colombia, y que de alguna u otra manera pues pertenezco a un sector del magisterio colombiano que, digámoslo así, a diferencia de la clase trabajadora de nuestro país, aún mantiene ciertas condiciones laborales dignas que en algunos casos se experimentan como privilegios y que también de alguna u otra manera empieza a efectuarse y a construir subjetividad en los procesos que uno va desarrollando. Y en ese sentido, de alguna forma,
prestar atención a las maneras en las que se realiza educación popular, simplemente con talleres, con eventos, con ejercicios prácticos, y no de verdad desarrollar una praxis donde la reflexión y la acción también se ponga en ejercicio, de alguna manera condiciona los procesos que se están efectuando. Y para terminar, uno digamos así, de los elementos que también poníamos en discusión en la mesa frente a los contenidos es que precisamente por prestar atención más a la forma, se ha dejado también a un lado el pensamiento crítico, no solamente académico, sino también construido al calor de los procesos populares y de lucha y de resistencia, que de alguna u otra manera también iniciaron los procesos de educación popular. Entonces hablábamos en la mesa de cómo, por ejemplo, se ha abandonado a las teorías marxistas de las lecturas en las que de alguna u otra manera nosotros encaminamos los procesos, y digo marxistas porque de alguna u otra manera también están articuladas con procesos populares que parten del pensamiento crítico de las comunidades afrodescendientes, indígenas, feministas, latinoamericanas en sí, y que de alguna u otra manera también permiten tener un marco categorial y analítico para, digamos así, efectuar lo que llamaba Gramsci la filosofía de la praxis en el ejercicio mismo de la educación popular, y no simplemente quedarse en la realización de talleres descafeinados que simplemente pretenden cumplir unos requerimientos institucionales. Sería eso. Gracias. Muchísimas gracias, sí, compañero. Y bueno, para finalizar de nuestro conversatorio en el grupo 6, nos preguntamos sobre la IAP en cuanto a la forma del contenido, sobre cómo la acción de la IAP, y que es la investigación y acción participativa, también está fallando. Quiere decir que Falsborda planteaba que investigar una comunidad también iba a plantear la posibilidad de tener algunos resultados para plantear acciones que cambiaran situación crítica. Por ejemplo, que al conocer una comunidad pudiéramos accionarnos. Y en eso se está fallando, porque las investigaciones no están generando acciones en el territorio posteriores, que se queda allí un poco en el discurso, que a veces es elocuente, que llega a ser, digamos, interesante en su elaboración, pero que en las acciones, que es lo que buscaba también la investigación y acción participativa, era plantear algunas actividades para la comunidad también que resolvieran conflictos y problemas, y que todos se sintieran también recogidos en eso y participaran. Y también el investigador mismo involucrarse, meterse allí a vivir con la comunidad, como lo hizo Falsborda al irse al campo a vivir con ellos. Un poco nosotros también hacerlo. ¿Y por qué está fallando ese diálogo entre la institución, que a veces somos cuando investigamos, y la comunidad? Porque tampoco estamos dejando acciones, no estamos dejando planes, no estamos dejando ese saber, no se ve retribuido. Entonces ese es el último de los puntos que conversamos en el grupo, que nos pareció como muy interesante para compartir. Y bueno, eso sería. Gracias. Gracias, Camilo. Gracias, Marcos, por esa síntesis también. Bueno, ya nos cogió un poquito la noche. Solamente hacer un pequeño comentario de cierre, como para poder plantear aquí alguna reflexión final sobre la sesión. Ahí les comparto una pantallita solamente para resaltar un asunto. Esta es una discusión que ya tiene trayectoria, la preocupación que el mismo Falsborda tenía sobre la institucionalización de las alternativas, y en particular la IAP. Allí hay un documental que les recomendamos, ese que aparece allí, lo encuentran como Falsborda, el documental Canal Institucional, que es el canal institucional de Colombia.
Allí hicieron un documental conmemorando pues, los 100 años del natalicio de Falsborda, y el mismo Falsborda, en ese texto que aparece arriba, Orígenes Universales y Retos Actuales de la IAP, ya expresaba su preocupación sobre la institucionalización de la IAP. Leo dice, es que las ideas tienen una dinámica propia, uno las siembra, pero también es lo malo. Es lo que estoy viendo en estos momentos con la IAP. Porque uno la sembró con la idea de que fuera radical, para cambios radicales de la sociedad, transformación a fondo de las cosas, pero una vez que se establece, se institucionaliza. Eso señalaba el mismo Falsborda, ¿no? Pues para terminar, me parece que es importante señalar que no se trata finalmente de presentar un escenario aquí apocalíptico, ni de estigmatizar tampoco a las instituciones y a los sujetos que ellas participan, sino que se trata más bien de reconocer que los espacios institucionales, sean ellos universidades, ONGs, entre otros, son también escenarios de tensión y de disputa, que no son espacios neutrales y que en muchas oportunidades se posicionan como escenarios antagónicos también a estas propuestas. De mi parte, agradecerles mucho por el tiempito, por la escucha, también por la experiencia que nos comparten en el día de hoy. Y creo que ya para finalizar los últimos 2 minuticos, Stephanie tiene algunas indicaciones para la próxima sesión. De mi parte, un abrazo para todos, un abrazo a todas, y nos estaremos viendo en 15 días. Hola, buenos días de nuevo. Yo apareciendo, voy a tomarme 5 minutitos para darles la instrucción final. Continuando. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Es que tuve una interrupción. Sí, te oímos, Tai. Listo, perfecto. Agradecerles como la disposición para hoy, decirles que creo que hay muchos encuentros en torno a lo que pensamos. Sin embargo, como un poco para seguir poniéndole la lupa a esa tensión entre la IAP que se ha institucionalizado y la IAP que sigue siendo como en la sustancia lo que intentamos construir. Para la siguiente sesión les proponíamos un poco pensarnos un monstruo de la educación popular y de la investigación, digamos que en este caso de la IAP. Esto un poquito suscitando esa capacidad y esa noción un poco no racional que tuvo en su momento Falsborda de ver lo que nutre lo real, y que de ahí nace como el sentir pensar y el pensamiento anfibio, ¿no? Entonces, la invitación principal sería que cada una de nosotros nos pensemos cómo se vería, que tomemos un poco y también desde ese llamado no solamente a cuestionarnos la forma en términos teóricos y cómo se da en el contenido, sino pues también las formas como en paralelo, y es un poco el llamado al juego, que nos tomemos un tiempito para tomar papel y lápiz, colores, y que pintemos cómo se vería ese monstruo, si tiene orejas mucho más grandes para poder escuchar, cómo se vería un monstruo que camina a la montaña, ¿no? Cómo se vería un monstruo que habita la ciudad, ¿cierto? Entonces, un poco suscitando esto, la idea sería que, pues, si lo quieren hacer de forma visual, pero también podría ser narrativo, si a alguien más le funciona, pues, poderlo narrar. Digamos que desde estas orientaciones de eso, como de poder leer en nosotros mismos como ese ritmo anfibio. Un poco también como a forma de ejemplo, el logo de esta versión de la escuela, de esta tercera versión, lo hice yo pensando como en eso que suscita Fals al hablar de el hombre icotea, ¿no? Entonces, pues bueno, quisiera también decirles que van a haber como 2 lecturas sugeridas. Una es la IAP entre las ciencias sociales y la educación popular, del profe Alfonso Torres. Y también quería hacerles como una invitación complementaria, que es un texto que se llama Pedagogías Transformadoras y Metodologías Queer, como modos de deshacer, un capítulo en específico que se llama Modos de deshacer, como los talleres como experimentación intelectual, corporal y afectivo.
Y me gustaría para cerrar y como provocación del siguiente espacio, que también, pues ya haciendo un llamado como a los profes que desbordan un poco estos ambientes institucionales y académicos que pese a que tenemos que seguir pues en disputa de ellos, también enseñan desde las fronteras. Entonces este es un pequeño poema de la profe Susie Shock y dice... yo monstruo mío, yo pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20598061, yo primer hijo de la madre que después fui, yo vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XY ni H2O. Yo monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserva ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus en mi cantar, con el arcoíris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, mi derecho a explorarme y reivindicarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, a veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y toda el alma. Y ya, esa sería la invitación para la siguiente sesión. Estaremos ahí compartiendo en el grupo general las lecturas y nada, pues nos veríamos dentro de 15 días. Muchas gracias. Agradecerles a todas, a todos la presencia, la palabra, el cariño. Nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad en 15 días. Un abrazo para todos.